¿Qué te parece si le pedimos al Señor que Él se revele sobre cada uno de nosotros en esta palabra que Él nos va a dar a través de mi vida, que oren por mí también para poder llevar ese mensaje a tu vida y bueno, a mi vida también, que sea algo que marque todo lo que somos para la gloria del Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí, dile al Señor: Padre, aquí estamos delante de ti. Hoy te pedimos que tú te reveles en cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces, tú conoces la necesidad que tenemos de ti, Señor, el crecimiento que debemos de alcanzar también en ti, Padre. Y hoy oramos para que podamos seguir siendo, Señor, esos discípulos tuyos, amados, que aunque tú batallas, Señor, en muchas ocasiones con nosotros, en tu gran amor, Señor, nos sigues sosteniendo y nos sigues levantando. Hoy te pedimos que reveles tu palabra sobre nuestras vidas y nos lleves a poder cumplirla, andar en ella, Señor. En el nombre de Jesús te pido que hables también a través de mi vida y pongas el mensaje, Señor, que yo tengo que dirigir a tu pueblo y también a mí, Señor, para lo que tú quieres hacer en este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, yo tengo para ti un tema, mi hermano, que le he titulado las 3 marcas de un discípulo. Bueno, yo creo que hay muchas marcas, pero hoy por cuestiones de tiempo solamente te voy a dar 3 marcas que puedo ver en las Escrituras para que, bueno, tú las puedas aplicar a tu vida. Qué bueno es que podamos conocer de la palabra de Dios cada uno de nosotros, día tras día, domingo tras domingo, en cada mensaje, en cada, pues, ¿cómo le podríamos decir? Cada ocasión que somos confrontados por la palabra. Dice la Escritura que es como un espejo en donde podemos reflejarnos y en donde podemos ver realmente quiénes somos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal para, pues, peinarnos bien y poder andar correctamente delante del Señor. Y me gustaría que pudiéramos ir allá al libro de Mateo, en el capítulo 16, en el verso número 24, dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo? A sus discípulos: si alguno de ustedes, de mis discípulos, quiere venir en pos de mí, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque un discípulo que quiere seguir a Cristo y no se niega, sino que hace lo que quiere, ¿puede ser un discípulo o no puede ser un discípulo? ¿A Jesús lo abandonaron los discípulos o no lo abandonaron? Muchos de ellos lo abandonaron, aún los más cercanos, en los momentos más difíciles. Hay veces que en los momentos más difíciles abandonamos al Señor. Y dice aquí: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, porque si no te niegas, vas a hacer lo que muchos discípulos hicieron: abandonar al Señor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Tomar su cruz y seguir al Maestro, a donde quiera que Él vaya, a donde quiera que Él nos lleve, lo que quiera que Él quiera decirnos, tenemos que caminar en obediencia delante de Él. La salvación, déjame decirte que es una de las mayores bendiciones que podemos alcanzar, pero yo te quisiera preguntar si la salvación es condicional o es incondicional. ¿Tenemos que hacer algo por ella o no tenemos que hacer nada por ella? Es un regalo de Dios. ¿Tú qué crees que sea? ¿Condicional o incondicional? Quién sabe qué sea, pero tú sabes qué es lo que dijiste, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que hay diferentes teologías, déjame te digo, diferentes doctrinas, unas que hablan que la salvación es condicional y otras que dicen que la salvación es incondicional. Por ejemplo, los que dicen que la salvación es incondicional parten de que Dios ya eligió a aquellos que van a ser salvos y la fe de ellos no la pusieron ellos, sino la puso el Señor, ¿ok? Y bueno, de cierta manera o en parte podemos entender que así ha sido dado, que Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad.
Dice la palabra que no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que ¿qué? Sino que Él nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo por la vida de cada uno de nosotros. Pero hay que entender algo muy importante. ¿Será que solamente el Señor tenía amor por sus elegidos o el Señor tenía amor por todo el mundo? ¿Será que solamente aquellos que iban a alcanzar salvación iba a ser un grupo selecto que Dios iba a escoger y a todos los demás los iba a mandar al infierno, a la perdición? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el complemento que la palabra nos da. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés nos dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de toda la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nosotros, seas cristiano, seas ateo, seas hinduista, seas cualquier cosa, musulmán, lo que sea, tienes que saber que hay algo que Dios ha puesto en el corazón que es eternidad, las cosas eternas. ¿Para qué? Para buscar al Señor y para encontrarnos con Él. Él amó de tal manera, ¿a quién? ¿A unos cuantos? Amó de tal manera al mundo que entregó por el mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos que piensan que la salvación del Señor es incondicional, dicen que el mundo es solamente los elegidos de Dios, que no se refiere a todo el mundo en realidad, sino solamente a los elegidos. Pero no, Dios amó a todo el mundo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. El apóstol Pedro dice también en las Escrituras, en su carta, que no, el Señor no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno, no queriendo que los salvos perezcan, no queriendo que ninguno perezca, sino que sino que los salvos procedan al arrepentimiento, no, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viendo un mover muy grande de Cristo. Mucha gente está llegando al conocimiento de Dios más que en otras etapas de la historia. Entonces tenemos que saber que Dios pone eternidad, Dios pone fe, Dios pone el deseo de buscarlo a Él, Dios pone el anhelo en el espíritu de cada persona de acercarse delante de su presencia. Pero, y aquí viene el pero, y es donde yo veo las condiciones, que no es solamente incondicional. Bueno, el amor de Dios es incondicional para el que cree, para el que se acerca, para el que toma decisiones, porque ahí es donde entra la condición. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida, y el que no ha querido creer en el Hijo, no tiene en la vida, sino va a la muerte eterna. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es creer en el Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, es todo un paquete. No es nada más saber que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros. No, es todo el paquete, es entregarle a Él el señorío de nuestra vida, es seguir sus mandamientos, es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Entonces podemos entender que el hombre decide recibir el regalo de Dios. ¿Para qué? Para poder alcanzar salvación, o decide no recibir el regalo de Dios para seguir viviendo en su propio estilo de vida y no renunciar a sí mismo y no negarse a sí mismo, sino hacer lo que a cada quien le parezca mejor, ¿ok? Sea bueno o sea malo. Entonces, ¿será que los salvos necesitan realmente algo más que solamente saber que fueron elegidos por el Señor? Definitivamente sí. Y los salvos son aquellos que han entrado en el camino del Señor, que han tomado la decisión de creer en el Hijo de Dios, rendirle su vida a Él y renunciar día tras día
a sus propios deseos y a sus propios anhelos. Eso es lo que una persona que ha sido salvada del pecado, salvada de la muerte, es lo que está viviendo. Una persona no puede vivir en la destrucción, en el pecado, en los vicios, en todo aquello que no proviene de Dios y seguir siendo salvo. ¿Por qué? Porque si no, pues el Señor, ¿de dónde nos sacó? ¿O de qué nos salvó? Pues nos salvó del pecado, nos salvó de la inmundicia, porque estábamos perdidos e íbamos al infierno. Pero Él nos sacó de todas esas cosas para ahora poder vivir en la vida eterna y en la vida abundante que Él tiene para nosotros. Si no, de otra manera, ¿para qué Juan el Bautista tuvo que venir a anunciar el arrepentimiento? ¿Para qué tenía que anunciarle a la gente que se arrepintiera? Juan el Bautista le anunció a la gente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se lo decía a todo el mundo, se lo decía a los judíos, se lo decía a los gentiles, a los romanos, a los soldados que estaban ahí. Les decía qué era lo que tenían que hacer para poder caminar en justicia. Les anunció la venida del Salvador, les reveló quién era el Salvador. Vino el Salvador, Jesucristo, y las mismas palabras de Juan fueron repetidas por él: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Tiene que haber arrepentimiento en la vida del creyente para poder pasar de muerte a vida. Yo no puedo ser un creyente y un discípulo de Cristo si sigo viviendo en el pecado, si sigo viviendo en la inmundicia. Yo he pasado de muerte, ¿a dónde? A vida. Entonces es necesario que yo pueda tomar decisiones en mi vida. Aquellos que han rendido su vida a Cristo, solamente se trata de creer en Jesús y ya ser salvo y vivir de la manera en que yo quiera. Vivir de la manera en que yo más me agrade. ¿Será así o no será así? ¿O es rendir todo lo que soy delante del Señor Jesucristo para que Él sea formado en mi vida? Son palabras muy bonitas que escuchamos. Yo quiero que el Señor sea formado en mí, ¿no? Y hasta lo cantamos y levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos. Pero cuando salimos de aquí, de este lugar, ¿realmente estoy siendo formado por Cristo? ¿O estoy siendo formado por el mundo? ¿Estoy siendo formado por las tinieblas? Entonces, pues necesitamos que tomar las condiciones que Dios ha puesto para que nosotros podamos caminar delante de su presencia después de haber rendido nuestra vida a Él, haciendo lo que Él quiere. Yo pienso que, de acuerdo a lo que veo en la palabra, la primera parte, que es la más difícil, es tener fe en el Hijo de Dios. Tener fe en Jesucristo. Pero después de que yo he tenido fe en Él, entonces yo debo de amar a mi Señor. Y no solamente amarlo con mis sentimientos, sino amarlo también con mi vida misma, con mi vida entera. Él dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si es que me amas, si es que dices que me amas. El Espíritu Santo habla a través del apóstol Pedro y dice lo siguiente: aquellos que habían rendido su vida a Cristo, esto era lo que tenían que hacer. Fíjate muy bien, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso número 5, vamos a leer ahí hasta el verso número 11. Dice la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjate muy bien, la diligencia es aquello que tenemos que hacer de una manera muy precisa, en su tiempo, en su forma, atentos, bien concentrados en lo que vamos a hacer. Tenemos que añadir a nuestra fe, haber creído en Cristo, virtud. A la virtud tenemos que añadir conocimiento de Dios. Al conocimiento tenemos que añadir dominio propio. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas que vinieron a mi mente, para poder ponerlas en práctica. Ahora, el dominio propio, tengo que ponerle paciencia. ¿Por qué? Porque hay veces que me voy a desesperar porque mi carne no quiere hacer lo que Dios quiere y tengo que ser paciente. Pero a la paciencia tengo que ponerle piedad. ¿Por qué? Porque los impacientes no son muy piadosos, que digamos, ¿no? Y pregúntatelo a ti mismo cuando te impacientas, ¿verdad? Cuando no te dan las cosas en su tiempo, en su momento. No, piedad, la piedad del Señor. Y a la piedad tengo que añadir afecto fraternal, y al afecto fraternal tengo que añadir
amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas y el amor me lleva a caminar en base a la voluntad de Dios, me lleva a obedecer al Señor, me lleva a obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Verso número 8 dice, porque si estas cosas, fíjate muy bien, están en ustedes y abundan, ¿ok? Estas abundan en nosotros, ¿qué va a pasar con el discípulo? No nos dejarán estar ociosos, o sea, sin hacer nada para el Señor, ni sin qué, ni sin fruto. Vamos a estar sirviéndole a Él, vamos a estar honrándole a Él, vamos a estar llevando a mucha gente el conocimiento de Dios, muchos que están perdidos, muchos que están yendo al infierno. Hay una urgencia de parte de Dios, por eso su pueblo se tiene que levantar a compartir las buenas nuevas del reino, a predicarle a toda criatura para que sepan que hay salvación en Cristo, que así como nos ha salvado y nos ha redimido, hay una oportunidad para todo aquel que cree y se acerca delante del Señor. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo ser un teólogo, doctor en las escrituras, en divinidades y en todas las cosas que tú quieras, pero si no llevo ni a un alma a Cristo por año, si no disipulo ni a una persona por año, pues algo está fallando, algo está pasando en mí, que no estoy cumpliendo la labor que el Señor me ha encomendado. Verso número 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿ok? Dice, tiene la vista muy corta. ¿Cuántos tienen miopía? No levanten la mano, ¿verdad? Pero tenemos la vista muy corta, no alcanzamos a ver bien. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se nos olvidó todo lo que Cristo hizo por nosotros. Se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor, los milagros que Él derramó sobre nuestras vidas para que un día creyéramos en Él, y que por una o por otra causa que sucedió en el trayecto o en el proceso de nuestra vida, nos apartó totalmente del propósito de Dios. Mira, el diablo es un experto en quitarnos el propósito de Dios. El diablo es un experto para hacerte caer. Por eso es que tenemos que tener una vista amplia, no estar ciegos. Tenemos que estar atentos a todo lo que está sucediendo. Esto que voy a hacer, ¿va a glorificar a Dios o no va a glorificar a Dios? ¿Será una trampa del enemigo en contra de mi vida para hacerme caer? ¿O no? ¿O será algo que Dios está poniendo para mi vida? Yo tengo que estar muy atento. Para esto necesito discernimiento, para esto necesito sabiduría. Para esto necesito conocimiento de Dios, para saber cuáles son las cosas que a Él le agradan, que Él anhela y desea que yo pueda andar en ellas. Verso número 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección. Ahora sí, pues aquí entra la elección, porque ya que estás dentro del camino del Señor, puedes entender que has sido llamado con un propósito divino. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios y para no estar ociosos ni perezosos en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? ¿No qué? No caerás jamás. ¿Esto significa que si las dejas de hacer, sí puedes caer? Definitivamente. Si dejamos de caminar en todas estas cosas que vivimos, en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal y en el amor, vamos a caer si dejamos de practicar cada una de estas cosas. Si dejamos de trabajar en ellas. ¿Qué pasa si caes? ¿Qué pasa si de alguna manera nos tropezamos y caemos en el error de no seguir cada una de estas cosas? Vamos allá al verso número 11. Porque de esta manera os será otorgada
Si lo haces de esta manera, va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Así que si ponemos en práctica todas estas cosas, si no las hacemos, vamos a caer y no vamos a alcanzar la recompensa gloriosa que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Se escucha bien bonito, mi hermano, ¿a poco no? De esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos quisieran entrar así en esa puerta amplia y generosa para poder estar delante del Rey por toda la eternidad? Estaba platicando mi esposa que vio ahí algún documental de gente que había muerto y que había vuelto a la vida, o que por alguna razón, alguna falla cardíaca o algún problema de algún accidente y lo resucitaron y volvió a la vida por alguna o por otra razón. La mayoría de la gente narra la misma experiencia, narra encuentros con Cristo, narra también encuentros de muchos que fueron al infierno. Alguno de ellos decía que se veía a sí mismo atormentado por toda la eternidad. Dijo: yo no quiero eso para mi vida, ayúdame, Señor, sálvame. Y Dios tuvo misericordia de esa persona y la libró. Es una realidad que cuando nosotros partamos de este mundo, nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Hacia dónde estamos volteando? Hay algunos que es indiferente esta verdad gloriosa. Mira, yo me ocupo de lo que tenga que hacer aquí en la tierra. Me quede mucho, me quede poco aquí en la tierra, yo voy a hacer lo que me parezca mejor. Pero el Señor nos está exhortando día tras día: vuélvete a mí, ten un encuentro conmigo, disfruta esta vida caminando en mis pasos, en mis caminos. No te pierdas la bendición de la vida abundante que yo te puedo dar, para que no solamente te goces aquí conmigo, sino también por toda la eternidad. Yo creo que es un llamado para cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Entonces podemos tener en cuenta que Dios nos demanda no solamente venir a Él como creyentes, sino como discípulos suyos. Y el discípulo es aquel que entra en un grupo muy especial, a través del cual va a ser perfeccionado por el maestro y va a formar, ya siendo perfeccionado, a otros para cumplir también esa labor y poder desarrollar otras vidas para que levanten así sucesivamente la vida de otras personas. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, enseña a hombres idóneos, a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Y aquí es donde el Señor nos enseña y podemos ir transmitiendo de generación en generación el mensaje del Evangelio que va a traer salvación y vida eterna al que cree. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden manifestar la evidencia de que somos discípulos de Cristo? Porque muchos podemos decir que somos discípulos del Señor, pero ¿será una verdad que nosotros seamos sus discípulos? ¿Será una verdad gloriosa que nosotros estemos caminando en cada uno de estos preceptos que fueron marcados en las Escrituras por el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pedro, que acabamos de ver hace algunos momentos? Bueno, pues vamos a ver 3 marcas interesantes que los discípulos tenían que tener o que tuvieron para podernos mostrar si vamos por el camino correcto. ¿Qué te parece? Vamos allá al libro, la primera marca que podemos ver, que es una marca que vemos de que en la cual ellos murieron a sí mismos. ¿Okay? La marca de un discípulo es morir a uno mismo. Vamos allá a 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 14. Dice la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra constriñe? Porque hay veces que nos encontramos algunas palabras difíciles en la Escritura, más en versiones antiguas, que bueno, a mí me gusta
Hay otra versión que ya en muchas iglesias se está dando, que es la Nueva Traducción Viviente, y la diferencia con la versión Reina Valera es que la Reina Valera es más traducción palabra por palabra, y la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional son más interpretaciones del pasaje. Entonces puede ir ahí más la interpretación de aquel que está traduciendo el verso, y a mí me queda un poquito más clara la Reina Valera. Por eso es que aquí, bueno, pues tomamos este tipo de traducción para poder ir viendo lo que podemos ver en las Escrituras. Y bueno, vamos a ver si nos encontramos con alguna palabra difícil, pues vamos a ver qué es lo que quiere decir, porque también podemos encontrar tesoros muy grandes a través de esto. Y la palabra constriñe en el original, porque no vamos a ver qué significa tanto en el español, sino en el original, en el griego, es sinekó, y sinekó es atrapar, mantener o juntar. Es como tomar posesión de algo, ¿ok? Atrapar, mantener o juntar, viene de esa raíz también, estaba analizando. Y bueno, vamos a volver al pasaje, porque el amor de Cristo nos atrapa, nos mantiene, nos junta, ¿ok? Gloria al Señor por ello, ¿no? Dice aquí, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cuántos muertos hay aquí? ¿Cuántos muertos vivientes, verdad? Vivientes en Cristo Jesús. Así que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo muy grande para poder tener una dirección en la vida. Cuando Él dice, yo soy el camino, no solamente quiere decir que tenemos que seguirlo a Él, sino que tenemos que enfrentar muchas cosas que Él enfrentó, padecimientos que Él padeció. Es el camino, o sea, es parte de lo que sucede en la vida de un nuevo creyente que va a ser un discípulo de Cristo, a una persona que va a ser transformada por Él. Entonces tenemos que padecer lo que Él padeció, y dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció fue también la muerte. Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo caiga y ¿qué? Y muera. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto. Si tú y yo no morimos a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras pasiones y a todo lo que hay en nosotros, no podemos dar fruto. Él murió y dio fruto de la manera en que el hombre tiene que morir. ¿A qué cosas? Tiene que morir a su estilo de vida. Tiene que cambiar por completo el estilo de vida, ¿ok? Ahí de repente hablamos de la alimentación, ¿no? Y es algo que yo relaciono mucho con la palabra de Dios y con la vida en Cristo, porque no se trata de hacer una dieta que voy a tener durante 2 semanas, 3 semanas, que aunque pueda bajar, o 1 mes o 2 meses, que aunque pueda bajar de peso, en el momento en que deje la dieta, ¿qué va a suceder? Voy a rebotar, ¿verdad? Entonces, si antes rebotaba, pues ahora voy a rebotar más. Entonces, tengo que hacer un cambio en mi estilo de vida. Ese es el punto. Yo no puedo tomar dietas que luego voy a dejar. Yo tengo que hacer un cambio en mi alimentación, en mi estilo de vida. ¿Para qué? Para que pueda mantener no solamente el peso, sino la salud. Que no se trata de peso, se trata de tener salud. Y bueno, pues qué bueno que podamos cuidar también el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces el hombre tiene que hacer no una dieta espiritual, no ayunar y luego volver a hacer lo que quiera, no. Tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, cambiar su manera de vivir, cambiar su estilo de vida. Tiene que renunciar al pecado. La palabra pecado en el griego es amartía, que significa fallar al blanco. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos fallando al blanco, fallamos al propósito de Dios. Y podemos fallar dándole satisfactores a la carne, como podemos fallar también haciendo cosas buenas que Dios no nos está pidiendo que hagamos.
estamos pecando, podemos errar en la dirección y el propósito de Dios. Y también cuando dejamos nuestros planes. ¿Por qué? Porque mira, ¿cuántos tienen planes ahorita? ¿Okay? ¿Cuántos se ponen metas? Es bueno, ¿verdad?, que nosotros podemos tener planes y metas y propósitos, pero esos planes siempre tienen que ser flexibles, ¿ok? ¿Por qué? Porque si Dios nos pide otra cosa, nosotros tenemos que cambiar nuestros planes para que los planes de Dios se cumplan, ¿ok? ¿Para qué? ¿O por qué? Pues porque los planes de Dios son mejores que los de nosotros, porque yo conozco los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza gloriosa. Y es ahí donde tú y yo tenemos que tomarnos de los planes de Dios. ¿Cuántas veces nuestros hijos tienen planes limitados y nosotros queremos que sus planes sean más grandes, mayores? Y hasta los apoyamos y tratamos de ayudarles para que lleguen a cosas más grandes, pero ellos dicen, no, yo quiero mi plan chiquito, a mí me gusta esto, yo quiero esto. Y luego pues se meten en problemas con sus planes ahí chiquitos y no llegan ni a los de ellos. Y muchas veces así estamos también como discípulos del Señor, por no morir a nuestros deseos, por no morir a nuestros planes. Son pocos los que han decidido hacer las cosas a la manera de Cristo, inclusive muchos en la iglesia. No porque venimos aquí a la iglesia hacemos las cosas que Dios nos pide. Cada quien sabe qué es lo que sucede en su vida, en las cosas que hace en el diario de vivir. Aquí todos nos vemos muy bien, ¿verdad? Bañaditos y perfumados y todo. Pero cuando salimos, realmente estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos solos, estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Cuando nadie nos ve, tenemos que morir a todo lo que estorbe en nuestra vida y seguir a Cristo como Él nos está llamando. Tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios y tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Muchos tienen temor, déjame decirte, de hacer la voluntad de Dios. Muchos tienen temor de seguir a Cristo, de morir a sí mismos, de dejar sus planes, ¿ok? Piensan que las cosas se van a poner peor si dejan los planes que el Señor ha marcado. Yo he conocido a muchos pastores, ¿verdad? Uno de ellos hablaba de cómo el Señor, él estaba trabajando en una empresa y le iban a dar un puesto muy alto hace como, no sé, hace algunos 20 años aproximadamente, y en eso lo llaman para servir al Señor como pastor. Y dice, oye, pues me están dando esto aquí y acá me están invitando a ser pastor. Y como pastor, pues no va a haber no es la misma bendición que aquí me están dando, ¿verdad? Le estaban pagando como 100,000 pesos en aquel entonces en el puesto que le iban a dar de director. Él había empezado desde abajo, pero dijo, yo creo que nada de este mundo me puede dar lo que Cristo me puede dar. Y tomó la decisión de seguir a Cristo. Y el director, que lo estimaba mucho, le decía, es que tú estás loco, ¿cómo puede ser que estés rechazando esto? Le decía, ¿quieres más? Dice, me des lo que tú me quieras dar, no voy a poder aceptar esta petición, te agradezco, voy a servir a mi Señor. Y el Señor le ha llevado a dar un fruto bastante grande y bastante amplio, y ha sido una bendición la decisión que tomó. ¿Por qué? Porque los planes del Señor son mejores que los planes que nosotros podemos tener, y porque los tesoros que nosotros vamos a alcanzar siguiendo la voluntad de Dios no son solamente para este tiempo de esta vida, son para la eternidad. Todo lo que hagamos va a tener una repercusión eterna, para que tú y yo podamos confiar en Él y poder saber que Él está con nosotros. Hay algunos que escuchan que Cristo viene y les da miedo. ¿Cuántos les ha dado miedo cuando le dicen, ya viene Cristo, hermano? Ay, que no venga tan rápido, ¿verdad? Mejor yo lo alcanzo allá. A muchos les da temor eso, a mí me daba miedo. Me acuerdo que había una película que se llamaba El Rapto, no sé si algunos
la llegaron a ver. Me daba un miedo ver esa película, ahí no las ponían mis tíos para evangelizar en las colonias, y esa y otra que se llamaba El Infierno también. Cada que las veía me arrepentía, ¿verdad? Porque me daba un temor de que ya viniera Dios y que el anticristo y todo esto, y era algo que estaba ahí en mi corazón muy, muy grave. Y ya uno pasa el tiempo y dice, Señor, lo que está del otro lado es mucho mejor de lo que podemos estar aquí. Aún y estando en la mejor posición, en el mejor nivel, o como tú quieras llamarle, pasándotela también en esta vida, no hay nada comparado con lo que está por venir. Yo te aseguro a que ninguno de los que están allá quisieran regresar, quisieran devolverse, ¿no? En una ocasión escuché bueno, sí, ya se las he platicado, pero el testimonio de un hombre, una familia, él era un padre de familia, y su hijo estaba en la bañera allá en los Estados Unidos, y se cayó la secadora y estaba conectada y se electrocutó el niño y murió. Y bueno, el padre como pudo, quitó la licuadora ¿cómo se llama? La secadora, y saca al niño y empieza a clamar y orar por él, y mientras tanto el niño ya había muerto y estaba delante de la presencia del Señor y estaba con Cristo. Y dice que platicando con el Señor le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que regresar porque tu padre me está pidiendo que puedas volver con él y todavía tienes tiempo allá en la tierra. Y dice esta historia que este hombre, el papá, le estaba contando que su hijo vuelve a la vida y resucita. Y ya después, ya que lo llevaron al médico, ya estaba todo más tranquilo, le dice el niño, papá, prométeme una cosa. ¿Qué, hijo? Que si yo me vuelvo a morir antes de que tú, no vas a volver a orar para que yo resucite. Déjame allá, por favor. Allá estaba mucho mejor con Cristo. Y la verdad de las cosas es que es así, mi hermano. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la seguridad de que vamos a estar delante de la presencia del Señor? De que hemos muerto a nuestro viejo hombre, de que hemos muerto a todo lo terrenal y que anhelamos y deseamos que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Vamos allá al verso número 15, dice, y por todos murió. ¿Por los elegidos nada más? ¿O por quiénes? Por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan, ¿para quién? Para sí mismos, sino ¿para quién? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria al Señor, que no solamente vamos a morirnos a nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, sino vamos a vivir también para la gloria y honra de nuestro Salvador. Así como Él murió y resucitó, Él también nos levanta para poder vivir una vida que le agrade, una vida que camine en justicia y ande delante de su presencia. Al morir a nosotros mismos, recibimos el poder de la regeneración en nuestra vida. Somos regenerados, cambiamos de género, ¿verdad? No de sexo, ¿verdad? Como algunos piensan que pueden cambiarlo. No, cambiamos de género carnal a un género espiritual, ¿ok? Y entonces el Espíritu Santo produce esta transformación para que ahora nosotros podamos experimentar la vida de Cristo. Me gusta cómo lo expresa o cómo lo ilustra el Señor a través del profeta Ezequiel, ahí en el libro de Ezequiel, capítulo número 16, verso número 6, donde unos versos antes dice que cuando nació este bebé, lo tomaron, dice, y aún estabas con tu cordón umbilical y te aventaron así como estabas, y la gente pasaba alrededor de ti y nadie te tomaba en cuenta. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Dice, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Interesante, ¿no? Como el Señor nos está llamando a la vida y nos está gritando para que podamos ser limpios de esa
vida pasada que nosotros llevábamos fuera de su voluntad, fuera de su propósito, fuera del conocimiento de Dios, para llevarnos a una vida gloriosa y eterna delante de su presencia. ¿Cuántos recordamos cuando estábamos viviendo una vida de pecado? ¿Algunos lo recuerdan? Que dice, sí, lo tengo muy presente, ¿verdad? Ayer todavía estaba practicando. ¿Era mejor la vida cuando estábamos en pecado que el día de hoy? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Estamos mejor ahorita? ¿Es una realidad o es solo porque aquí lo dice? La verdad de las cosas, estamos mejor con Cristo que sin Cristo. Nos ha cambiado, nos ha renovado, nos ha dado orden a nuestra vida y lo sigue haciendo, sigue ordenando nuestros pasos. Nos quitó de vicios, de una vida vacía que teníamos, que llenábamos con vicios, con diversión dañina, con personas inclusive, pero todo era una llenura momentánea y dejaba un malestar más grande después. Ahora en Cristo, los que en verdad están caminando en Él, podemos estar llenos y completos, aunque todas las demás cosas puedan llegar a faltar. No necesitamos nada fuera de la presencia de Dios en nuestra vida. Él es el que nos llena y Él es el que nos completa en todas las áreas de lo que somos. Por eso, un discípulo del Señor puede expresar esas mismas palabras que expresó el apóstol Pablo ahí en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida ya está en el Señor, mi vida ya depende de Él. Mientras yo viva aquí en esta tierra, le voy a glorificar y le voy a honrar con todo lo que soy, con todos mis deseos, con todos mis anhelos. Mis planes son sus planes. Esa es la marca que tiene un discípulo en su vida mientras esté aquí en la tierra. Así lo tenía el apóstol Pablo. Y si muero, gloria al Señor, porque ya es ganancia y voy a estar delante de su presencia por la eternidad. La siguiente marca que podemos ver en la vida del discípulo es que hay que aplicar la jerarquía correcta a nuestra vida. Un discípulo sabe lo que tiene que ir en el primer lugar y así sucesivamente. Vamos allá al libro de Mateo, capítulo 10, en el verso número 37. Dice la palabra: el que ama a padre o madre más que a mí. ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Se va a ir, bueno, si es que sus padres estaban en las mismas, a otro lugar que no va a ser a la gloria con Él. No es digno de que esté conmigo. Yo creo que ninguno somos dignos, ¿verdad? Pero un discípulo que ha sido lavado con la sangre de Cristo, pues tiene que tener una jerarquía correcta. Es primero mi padre, mi madre, luego mi familia, mis hijos, mi esposo, Jesús, ¿verdad? ¿En qué lugar ocupa el Señor? O el que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El día de hoy está surgiendo, déjame decirte, un mover del Espíritu Santo muy grande en los países musulmanes, que esto marca, era lo que les platicaba, que esto marca uno de los indicios más claros de la venida del Señor, que ya está cerca. Allá en los países árabes hay muy pocos misioneros, hay muy pocos evangelistas, y Dios está presentándose, imagínate, a través de sueños en la vida de ellos. Un sinfín de testimonios que he escuchado de musulmanes que han tenido un encuentro con Cristo, que Dios se les ha revelado cuando ellos empezaron a ver el Islam de una manera equivocada y decían, esto del Islam es una religión de muerte.
Y empezaban, los pocos que empezaban a conocer acerca del cristianismo decían, es que el cristianismo es una religión de vida. Y se daban cuenta de las diferencias y se daban cuenta del Jesús que ellos habían conocido en el Corán, que era el mismo judío que estaba descrito en la Biblia, pero no habían tenido la revelación completa, y de repente el Señor Jesucristo abre sus ojos y los envía hacia un lugar donde pudieran conocer más de Él, y llegan a ese lugar y se encuentran con otros 15 exmusulmanes que tuvieron la misma experiencia. Ve a este lugar, ahí me vas a conocer de una manera más profunda. Qué interesante lo que el Señor hace en esas vidas. Ahora, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es de que cuando eso sucede, ellos se enfrentan un problema muy grave con su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres. Muchos inclusive han llegado a morir. Muchos han sido desterrados del lugar en donde vivían porque la gente los quería matar. ¿Por qué? Porque el Corán tiene un escrito que dice, al que cambie de religión, mátalo. O sea, ellos sirven a Dios, los musulmanes, al matar a una persona que cambió del Islam al ateísmo, o que cambió a otra religión en particular. No tiene que ser la cristiana. Cuando ellos vienen a Cristo, saben a lo que se van a enfrentar. Por eso su conversión es muy real, porque va su vida de por medio. En Occidente es diferente. En Occidente cada quien hace lo que mejor le parece. ¿Por qué? Porque está más relax el asunto. Acá tal vez un padre, pues no, te hiciste cristiano, te hiciste aleluya, pues no era lo que mejor me parecía, pero bueno, tenemos 15 años de no ir a la iglesia, no creo que sea mucho problema, ¿verdad? Y así es como piensa la gente, en muchos casos. En otros casos han encontrado también persecución de sus familias, padres que han rechazado a los hijos porque cambiaron de religión o porque han tomado la decisión de seguir a Cristo. Dicen en algunos casos, te prefería borracho a cristiano. Y desgraciadamente eso ha sucedido en muchas ocasiones, en muchas vidas. Pero ahí es donde la gente tiene que tomar decisión. Quiero seguir siendo agradable a mis padres, quiero seguir estando bajo su protección, bajo su cuidado, o voy a seguir a Cristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Déjame decirte que en los países árabes toman la decisión de seguir a Cristo, porque ellos saben lo que es seguirlo a Él, saben lo que es dar su vida, saben lo que es depender de la mano del Señor Jesucristo. Su cristianismo es más radical que en Occidente. Ellos piensan que toda la gente cristiana en los Estados Unidos o en Latinoamérica son personas tan radicales como ellos son en el Islam. Pero bueno, muchos de nosotros sabemos que no es de la misma manera ese radicalismo, ese deseo y anhelo de caminar en oración, en una vida de ayuno, en una búsqueda de Dios constante, de la lectura de su palabra. Y hay demasiada ignorancia en el pueblo cristiano en estos días. En otros casos, bueno, pues es con los hijos el problema. Ahora que estamos por entrar en el tiempo de Halloween, ¿cuántos padres no van a llevar a sus hijos? Estoy hablando padres cristianos que se dicen discípulos del Señor. No van a llevar a sus hijos a poder participar de esta clase de eventos. Pues que al cabo que les van a regalar unos dulcitos, que al cabo que se van a divertir, se van a disfrazar del apóstol Pablo, ¿verdad? Decapitado, ¿verdad? Del apóstol Pablo decapitado. Y bueno, pues van a pasar un buen tiempo ahí donde quiera que están. Y nos engañamos a nosotros mismos de esa manera. ¿Por qué? Porque amamos más a nuestros hijos de lo que amamos a Cristo. Porque en vez de enseñarles la verdad a nuestros hijos de Cristo y demostrarles que todo esto es parte de un ritual satánico,
para poder destruir sus vidas y sus familias y todos los que vengan con ellos. En vez de eso, pues se les da la libertad y se les dice hasta que se la pasen bien, ¿verdad? En otras veces hasta la bendición les dan para que no vayan a tener ningún contratiempo, ningún problema. Y la verdad, mi hermano, es que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién amamos más? ¿Amamos más a Cristo o amamos más a nuestros hijos? ¿Verdad? Cuando nuestros hijos estaban en alguna actividad de música o de deportes, lo que sea, y bueno, en esos lugares pues no son lugares cristianos, ¿verdad? Y tienen su celebración de Halloween y nosotros les anunciamos y les decimos, oigan, ¿saben qué? Nada más para que estén enterados, mis hijos no van a ir a tener a estar en ese día, porque te hablan y te piden hasta dulces, ¿verdad? Que lleves y que esto y que el otro. Y ya les decimos muy cordialmente, creemos que esta festividad pues no es una festividad en la cual nosotros celebramos la vida, celebramos a Cristo y bueno, nos disculpan, pero nuestros hijos no van a poder asistir a este evento. Okay, ya el otro día ya como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero no participamos ninguna de esas cosas. Bueno, ya al otro día ya está el altar de muertos, ¿verdad? Sale peor el asunto. Pero la verdad es que pues tenemos que rechazar todo ello. Tenemos que hacer a un lado y no participar con ellos de las obras de las tinieblas. La gente está engañada y no conoce la verdad del Señor. Dice el verso número 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si amas más al padre, a la mamá, a los hijos, a la hija, quieres hacer lo que ellos te piden para que estén contentos, para que estén a gusto, para pasársela bien, no son dignos, ¿qué? De mí. Qué grave, ¿no? Está esa situación. Tomar la cruz implica que cuando tenga que tomar una decisión o camino en mi vida, que sea un deseo contrario al que el Señor me ha mostrado en su palabra, aunque mi carne no quiera, aunque mis deseos no quieran, yo tengo que crucificar ese deseo. Eso significa tomar mi cruz, no colgármela en el cuello o ponerla en mi casa, no, tomar mi cruz es morir a ese deseo y decidir en base a la voluntad de Dios. Cuando yo decido en base a la voluntad de Dios, entonces el propósito de Dios se cumple en mi vida. Cuando yo decido conforme a mi voluntad, pues entonces yo voy a experimentar las consecuencias de las decisiones equivocadas que yo llegué a tomar. Eso hace un discípulo. Tenemos que seguir al Maestro. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no son mis deseos, ya son sus deseos. Ya no son mis planes, ya son los planes del Señor en mi vida. Y bueno, vamos al último punto. Un discípulo, la última marca que podemos ver, es que un discípulo no se engaña a sí mismo. Dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 2, en el verso 6. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como él anduvo. Un discípulo tiene que observar al maestro para ver qué es lo que hace, qué es lo que dice. Tiene que aplicar todos los conceptos que él ha marcado en las escrituras para su vida. La palabra nos enseña a poner los ojos ¿en quién? Nosotros volteamos a ver al maestro. Lo que yo veo al Padre hacer, decía Jesucristo, era lo que hacía. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces nosotros volteamos hacia Cristo y ponemos nuestros ojos en Él y empezamos a andar como Él anduvo. Pregunta, ¿cuántos andan como Cristo anduvo? No levantes tu mano, ni la bajes de más. ¿No sabemos realmente cómo anduvo Cristo o sí lo sabemos? ¿Estamos caminando en su voluntad o no estamos caminando? Yo creo que es muy clara la vida en Cristo y tenemos que
nosotros autoevaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos caminando conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Tenemos que imitar sus enseñanzas, tenemos que vivirlas, tenemos que imitar también su carácter. El carácter de Cristo tiene que moldear nuestra vida. Tenemos que también imitar su humildad. Tenemos que ser cada día más como Él. Tenemos que imitarlo a Él en la obediencia que Él ha marcado para cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que ser obedientes delante del Padre, así como Jesucristo lo fue con Él. Y tenemos que imitar también su amor, ese amor incondicional, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, debe de estar en nuestra vida. No, hermano, es que ese amor pues lo tenía Cristo, yo no lo puedo tener. Claro que sí podemos tenerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu que opera en nosotros. En nuestra fuerza no podemos hacerlo. Todo lo que hagamos, todo lo que un discípulo puede hacer, lo tiene que hacer en el poder del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el verso número 38, dice la palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces, Dios ungió con el Espíritu Santo ¿a quiénes? A Jesucristo. Y cuando estuvo ungido el Espíritu Santo, Él estuvo haciendo bienes y sanando, y Dios estaba con Él. Pregunta: ¿Él ha prometido que su Espíritu iba a venir sobre nuestras vidas? ¿Es el mismo mover y actuar en el cual tenemos que estar cada uno de nosotros? Definitivamente. Cuando el Espíritu de Dios viene, nos toca, nos transforma y nos rescata, nos restaura. El Espíritu Santo es el que llena nuestra vida, pero el problema es cuando nuestra vida está llena del mundo o de carnalidad o de cosas que evidencian que Dios no está realmente con nosotros y empezamos a vivir la vida como nosotros queremos vivirla. Dice la palabra, una de las evidencias que podemos ver en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3, ya estoy por acabar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? ¿Cuántos conocen a Cristo? Okay. ¿Y cómo sabemos que le conocemos? ¿Cuál es la evidencia? Si guardamos sus mandamientos. Cuando tú y yo guardamos los mandamientos del Padre, es una evidencia que le conocemos. Si tú y yo no los guardamos, pues hay desconocimiento o simplemente hay pues una ausencia de deseo de querer hacer su voluntad. Jesús dio otra evidencia también muy importante, y termino con esta, y en el libro de Juan, capítulo 13, en el verso número 35, dice la Escritura: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué vamos a conocer que somos los discípulos del Señor? ¿En qué vamos a conocer que estamos haciendo su voluntad? ¿En qué vamos a conocer que estamos caminando en lo que Él nos ha marcado? Bueno, si tuvieran amor los unos con los otros. Pregunta: ¿el Espíritu Santo o Dios mismo ama al hermano que está al lado tuyo? ¿Quién sabe? Dirán algunos, ¿verdad? Definitivamente Dios le ama. Aunque en algún momento puedas haber tenido problemas con esa persona. Digo, no quiero despertar aquí ningún pleito ni nada. Pero podemos tener diferencias, ¿estamos de acuerdo? Más los que estamos más cerca, los matrimonios, no sé. Pero si está el amor de Dios en nosotros, ese amor va a cubrir multitud de faltas. ¿Por qué? Porque Dios me ama a mí, pero también ama a la persona que está al lado mío. Y tiene un deseo
bueno para esa persona, porque Él dijo en su palabra: estos son los planes que yo tengo para ti, planes de bien y no de mal, como hablábamos hace algunos momentos. Si eso es así, pues entonces yo voy a poder fluir en el amor de Dios para con la vida de mi hermano. Y es algo que el Señor nos quiere invitar el día de ahora. Yo creo que estas 3 marcas nos pueden llevar a poder caminar de una manera más profunda en el Señor. Nos pueden llevar a conocerle a Él como nosotros fuimos conocidos. Estas 3 marcas nos van a llevar a acercarnos cada día más delante de su presencia. Si nosotros morimos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, y si no nos engañamos a nosotros mismos, sino que vemos hacia nuestro interior y vemos cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, el Señor va a glorificarse en cada uno de nosotros y va a tocarnos con su poder, con su gracia, y nos va a levantar y no nos dejará, dice la palabra, estar sin fruto ni ociosos en el camino del Señor. ¿Cuántos anhelamos que el Señor cumpla su obra en nuestra vida? ¿Cuántos anhelamos ver esas marcas también trabajando en nosotros? Cierra tus ojos delante del Señor. Es una mentira, Señor Padre, aquí estamos delante de ti. Hay tantas cosas, Señor, que tenemos que cambiar. Hay tantas cosas en las que tenemos que ser renovados, Señor, por medio tuyo. Señor, no nos falta tanto. Nos falta tanto para ser como tú, y sabemos que la única manera en la cual podemos, Señor, alcanzar aquello para lo cual tú nos llamaste es poniendo nuestros ojos en ti. El Señor, levantando nuestra vista en alto al autor y al consumador de la fe, aquel que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y el oprobio, y aquel que ahorita está sentado a la diestra del Padre. Hoy queremos, Señor, trabajar en cada una de esas áreas de oportunidad que hay en nuestras vidas. Hoy queremos ser renovados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y entender esas cosas a las cuales tú nos has llamado, Padre. Poder ser transformados por medio tuyo, Señor, y renovados para poder alcanzar, Señor, aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Oh Dios eterno, que podamos crecer como discípulos tuyos, que podamos quitar todo lo que estorba, que podamos morir a nuestros deseos y a nuestras pasiones para poder vivir para ti. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor, y levántate en cada uno de nosotros. Hermanos, si hay gente aquí que no ha entregado su vida aún a Cristo, hoy es una buena oportunidad para que tú puedas hacerlo. Si tú no has rendido tu vida delante del Señor, hoy es un buen tiempo para que tú te humilles delante de Él y le pidas perdón y le permitas entrar en tu corazón y hacer su obra en tu vida y poderte encaminar en esa transformación y ese discipulado en el cual va a ir formándote y va a ir renovándote en todas las cosas. Y si ese es tu deseo y tú nunca has hecho esta oración por primera vez, yo te invito a que repitas conmigo estas palabras y le digas al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti, abro mi corazón a ti, entra en mí, entra en mí, perdona mi pecado, perdona mi pecado, guíame guíame a ser como tú, a ser como tú, quita todo lo que estorba en mi vida quita todo lo que estorba en mi vida para poder ir cada día para poder ir cada día en pos de ti. en pos de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Yo Santo. creo en tu muerte, Yo creo en tu muerte. yo creo en tu resurrección. Yo creo en tu resurrección. Quiero ser renovado Quiero ser renovado y regenerado y regenerado por ti por ti y para ti, y para ti. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme hacer una oración por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Cada persona en este lugar, Señor, que haya hecho esa oración por primera vez, Padre,
la ponemos en tus manos y oramos para que tú te puedas afirmar en cada una de esas vidas, Señor, para que puedan renunciar al estilo de vida que están llevando, Señor, y ser cada día más como tú. Tener la evidencia, Señor, de que tú vas con ellos. Tener esa evidencia de que tú quieres formar sus vidas, sus corazones. Levántate en cada uno de ellos, Padre. Tócales con el poder de tu Espíritu. Llénales de ti, Señor. Que puedas tú levantarte, Señor, en cada una de sus vidas, Señor, y puedan alcanzar a conocerte de una manera más profunda día tras día a través de la revelación que tú quieres traer en cada uno. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarles a ponerse de pie, mis hermanos, en esta hora. Yo quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que de alguna manera hayan escuchado este mensaje y Dios haya hablado a sus vidas y quieran venir delante del Señor para poder rendir esos deseos, esos planes, esas cosas que tal vez no están evidenciando el caminar con Cristo, pero sí evidencian un deseo profundo para ser cada vez más como Él. Y si hay ese anhelo y ese deseo en tu corazón, yo quiero abrir este altar para que podamos venir delante de la presencia del Señor y ser ministrados por Él. Hay veces que necesitamos ese toque de parte de Dios, ese toque que viene de parte de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando podemos tomar de su mismo carácter y poder manifestar también esa humildad que viene cuando nos rendimos delante de su presencia y reconocemos aquello que nos falta de Dios en cada uno de nosotros. Y si tu deseo es poder venir a este lugar y poder rendirte delante de Él, pues yo te animo a que puedas hacerlo. Mientras adoramos al Señor, vamos a permitirle al Espíritu Santo que se mueva en este lugar y pueda tocar cada una de nuestras vidas. Ven delante de su presencia. Gracias, Cristo. Yo quiero más de ti. Y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.
yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, todo cuanto tengo, yo quiero menguar. Señor, aquí está tu pueblo, Señor, exponiendo su corazón para que tú puedas hacer esa obra completa en cada uno de nosotros. Nos falta tanto, Señor, para ser como tú. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, que tú puedas perfeccionarnos. Es nuestro deseo, Señor, que tú puedas hacer esa obra completa en cada una de nuestras vidas. Por encima de todo lo que somos, por encima de todo lo que hacemos, Señor, que tú te puedas levantar en cada uno, Señor, y puedas formarnos, que tu carácter, tu temperamento, tu personalidad, Señor, sea manifiesta en todo lo que somos. Y sobre todas las cosas, que así como tú fuiste obediente delante de la presencia del Padre, que nosotros podamos ser obedientes también delante de ti. Levántate en cada una de nuestras vidas, Señor, y fórmanos con tu poder. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo, todo cuanto tengo es tuyo, Señor. Tuyo. Yo quiero menguar para una última vez, díselo ya al Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Yo quiero menguar, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas. Yo quiero menguar, Jesús. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, Señor. Gracias, mi Dios. Que cada día podamos ser como tú, Señor. Gracias, Padre. Hermano, pues una de las cosas por las cuales venimos a este lugar es para que Dios nos hable, para que Dios nos confronte, para que Dios nos transforme. Y qué bueno es que tú y yo podamos ser transformados día tras día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria al Señor por lo que Él hace en nosotros y gloria al Señor por lo que Él va a hacer también después. Amén. Vamos a exaltar al Señor para salir de este lugar con gozo y en victoria y poder glorificar su nombre donde quiera que vayamos.
mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, Dios, y que tú eres mi todo, Dios. Y Jesús por ti, Y Jesús por ti siempre viviré, siempre viviré, y por siempre cantaré. y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, Que tú eres mi todo, mi Jesús por ti. siempre viviré, Siempre viviré, y por siempre, Señor, y por siempre cantaré. Que tú eres mi todo, mi Jesús por ti. Siempre viviré y por siempre cantaré. Que tú eres mi todo, mi Jesús por ti. Siempre viviré y por siempre cantaré. Que tú eres mi todo, mi Jesús por ti. Siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón. Vamos. Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén, mis hermanos. Que el Señor los bendiga poderosamente y tengan una semana gloriosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.